No vas a querer apagar la luz después de esto. Hoy te traigo 5 leyendas escalofriantes e inquietantes de pueblos y ranchos en México que, según quienes las vivieron o las heredaron de sus abuelos, aún respiran en la tierra. 5 relatos que nacen en corrales, caminos solitarios, milpas, pozos y campanarios, lugares donde el silencio pesa más que la noche y que guardan marcas que no se borran con el tiempo. Aquí no vamos a decir que todo sea verdad, son testimonios, leyendas que corren de boca en boca y que si te toca escucharlas en el momento equivocado, te dejan con el corazón en la garganta. Empecemos por el rancho El Limón, en Veracruz, donde una sombra con plumas cambió la vida de quien cuenta la historia hasta hacerlo vender la tierra. Según me contó Silvestre, que trabajó años en El Limón, todo comenzó con pequeñas desapariciones. Un becerro aquí, unas gallinas allá. Nada que alguien fuera a denunciar a la policía. En los ranchos, la gente se arregla entre sí, se buscan pistas, se queda alguien a cuidar por las noches. Pero lo que pasó en El Limón no se parecía a nada de lo que la gente conocía. Al principio pensé que eran coyotes, me dijo Silvestre en la voz de quien repite un recuerdo que aún le aprieta la garganta. Pero las cosas no quedaban movidas, no había barro de huellas, ni sangre, ni nada. Solo silencio, y los perros, que antes no dejaban dormir, de pronto no ladraban, solo se quedaban temblando. La noche en que la cosa se volvió imposible para el rancho, el aire se sentía como antes de la lluvia, pesado, húmedo, con ese olor a tierra que se acuerda de la lluvia aunque el cielo esté seco. Bernabé, el encargado, durmió en el corral esa semana porque las desapariciones habían aumentado. La gente tomaba turnos. Había miedo, pero también terquedad de quien ha visto mucho y no quiere ceder la tierra. Yo estaba sentado en la sombra del cercado con la linterna en la mano, contó Bernabé después, en voz baja. El viento no soplaba, se escuchaba como si alguien hubiese apagado el mundo. Entonces vi, allá arriba, en el techo del corral, como una silueta. No sé cómo explicarlo, parecía mujer, pero con plumas. Se movía sin tocar, como si flotara. Bernabé disparó al aire. No fue un intento de matar, fue un sonido que cortara el miedo, un ruido que dijera, aquí hay alguien que protege esto. La escopeta tronó en la noche, y la figura se fue, o se dejó ir. Al amanecer, encontraron algo que nadie esperaba. En el jacal de doña Teódula, la vieja que vivía apartada y que muchos señalaban en voz baja como la que no es de aquí, hallaron su cuerpo. No había violencia visible en la casa. Sin embargo, en el pecho, la herida era peculiar, un hoyo pequeño, y en él, como incrustadas en la carne, plumas negras. No eran plumas sacadas de un gallinero, eran plumones negros, brillando extraños con la luz del día. Los perros, que siempre la rondaban, aparecieron muertos debajo de su cama. Dicen que ella era bruja, o que hablaba con cosas que nadie entiende, me explicó Silvestre. Pero yo no vengo a acusar a nadie. Lo único cierto es que esa noche todo cambió. Bernabé ya no aguantó, vendieron el rancho y se fueron. La gente dejó de pasar por el camino izquierdo. Nadie quiso quedarse cerca del jacal. La historia se cuenta con silencios largos, como si cada pausa protegiera al narrador de algo. Lo interesante, y lo perturbador, es lo físico de las pruebas. Plumas en la herida, perros muertos, un rancho que se vende rápido. No es solo miedo contado alrededor de una fogata. Son objetos, rastros, decisiones. Y en los pueblos eso tiene peso. Cuando una tierra empieza a acumular historias así, la gente la respeta con distancia. Antes de seguir con la siguiente leyenda, una cosa rápida. Si te gustan este tipo de relatos y quieres que sigamos desenterrando historias como esta, suscríbete y dale like. Nos ayuda a traer más voces y a conservar esos recuerdos que, de otra forma, se pierden. La carretera que atraviesa Zacatecas guarda otro tipo de frío. No es el del viento,
sino el de una mirada que parece venir de otro tiempo. Aquí intervienen el tío Tadeo y su sobrino Ismael, y un jinete que no es de carne y hueso, sino de capa negra y huellas de otra cosa. El tío Tadeo era un hombre que hacía rutas de noche. Llevaba carga ligera entre pueblos y conocía cada piedra del camino. Una madrugada, regresando de una feria, dijo que escuchó cascos al lado de su camioneta. Al principio pensó que era un jinete real, algo tan normal en estas tierras que nadie pestañea. Pero los sonidos no se apeaban. El caballo iba al mismo ritmo que el vehículo, como si acompañara en la soledad. Tadeo cuenta que al asomarse por la ventana, vio al hombre. De arriba a abajo, un charro con sombrero y capa totalmente negro, como si la noche se hubiera puesto a andar en figura. Me dio un escalofrío que me atravesó la espalda, recuerda Ismael, que repite la historia del tío con la distancia de quien no quiere invitar el mal. Tío Tadeo dijo que sintió ganas de abrir la puerta y seguirlo, como si algo le jalara la ropa. Pero traía una estampita de San Benito, en la guantera. Siempre llevaba algo así. La estampita empezaba a humedecerse, como si sudara. Y cuando Tadeo se la puso en la garganta, el jinete se inclinó, como saludando, y se fue. Lo más raro no fue la desaparición del jinete, fue lo que quedó después. El motor de la camioneta se apagó en un instante, sin causa. El reloj marcaba que habían perdido media hora, aunque en el paisaje no había recorrido real. Y cuando examinaron la chapa y el metal, encontraron marcas como de cascos en la pintura. Pequeñas abolladuras con un polvo oscuro dentro que no se levantaba ni con solvente. Era como si algo hubiera rozado el vehículo de verdad, pero sin que nadie hubiera bajado a ver. Días después, el tío Tadeo comenzó a despertarse en la madrugada, hablando en voz baja, diciendo el nombre del jinete, y sintiendo que una sombra aún cabalgaba al lado suyo cuando manejaba. Ismael vivió algo parecido años después. Iba solo en la misma ruta, la noche cerrada, cuando sintió el motor vibrar distinto. Un viento frío, seco, entró por las ventanillas sin que estuvieran abiertas. Oyó cascos, porque el sonido era inconfundible, pero no había luz a los lados, ni casa, ni poste. La camioneta se quedó sin fuerza, y el hombre que vio esa noche estaba estacionado, parado bajo la negrura de la figura del jinete. No quise mirar mucho, me dijo Ismael, porque algo dentro de mí me dijo que si lo hacía, ya no volvería a encender el motor. La estampita de San Benito aparece en muchos relatos como si fuese un talismán, no porque haga milagros, sino porque la gente la usa para resistir. En estas historias, los objetos religiosos no son soluciones mágicas, son testimonios de que la gente reza cuando lo necesita. Y algo que no conviene olvidar, el jinete no deja pruebas que expliquen todo. Quedan marcas en la pintura, insomnios, la sensación de que la carretera engulle minutos. En los pueblos se habla de ir con cuidado, de no bajar la velocidad en cierto tramo, de no responder al impulso de seguir algo que viste a un lado de la brecha. Cambiar de rumbo nos lleva a la milpa en Michoacán, donde la tierra cuenta sus propias tragedias. Anselmo heredó la parcela de su padre. Allí se planta maíz como se planta paciencia. Pero la milpa también es un lugar de límites. La vida humana se mide en surcos y la memoria de los abuelos se repite en advertencias que pocos toman en serio. Mi abuelo decía que la milpa tiene memoria, que hay cosas que uno no debe desenterrar, me explicó Anselmo antes de relatar lo que convirtió su siembra en lugar de duelo. Todo empezó con un llanto, no el llanto humano que rompe el aire con palabras, sino un sollozo largo y húmedo que se pegaba a las hojas del maíz. Se oía a lo lejos, cuando el sol ya se había acostado y solo quedaba el rumor de la noche. A veces Anselmo lo escuchaba desde la casa y pensaba que era el viento. Luego el viento dejó de explicar la sensación. El llanto venía y se iba,
como quien pasea a la pena por los surcos para que nadie la note. Una madrugada salí con la linterna, porque el perro no dejaba de llorar. La boca del animal tenía lodo oscuro, como petróleo, y cuando me acerqué vi una figura que me heló. Una mujer flotando sobre la milpa, empapada, con cabello pegado en la cara. No tocaba la tierra, pero por donde pasaba, las plantas se quedaban marchitas, como si la humedad que traía no fuera de vida, sino de muerte. Esa figura no era humana en el sentido que conocemos. No pisaba, no dejaba huellas que uno pudiera seguir, pero dejó un rastro, un barro negro, brillante, que se pegaba a las botas de quien lo tocaba y que tenía un olor húmedo, como a tierra revuelta y algo podrido. El perro cayó enfermo en la semana, y a las semanas murió. La cosecha que en años anteriores había dado para vender, esta vez se fue en putrefacción antes de tiempo. La familia empezó a padecer enfermedades leves y mala suerte en una sucesión que a nadie le pareció coincidencia. Anselmo intentó hablar con el curandero del pueblo, pero el hombre le dijo que la cosa no era fácil. No es mala la milpa, muchacho. Son las memorias que quedan cuando alguien hace algo que no debió. Hay lugares que guardan rencor, le dijo el curandero. La respuesta no le devolvió la cosecha. Lo único tangible fue el rastro, líneas de barro negro que terminaban en el pozo de la parcela, como si alguien hubiera querido que el agua llevase aquello a las entrañas de la tierra. La gente del pueblo empezó a mirar la parcela con recelo. Alguien dejó un santo a medio camino, otros pasaban de largo por la vereda. Cuando la familia vendió la parcela, lo hicieron en silencio, sin anunciarlo. Los compradores se marcharon al poco tiempo. No soportaban el olor. Decían que la noche se hacía más densa en ese lugar. Anselmo guarda el recuerdo como se guarda una cicatriz, visible, con memoria, sin posibilidad de borrarla. 3 historias, 3 maneras distintas en que lo rural se vuelve liminal. El corral donde algo con plumas deja pruebas que nadie entiende. La carretera donde un jinete negro roba minutas y deja marcas invisibles en los corazones. La milpa que llora y deja barro que contamina lo más sencillo, el pan de cada día. En todas ellas hay un patrón, señales sensoriales que la gente siente en la piel, olores, sonidos, la humedad distinta, y pruebas pequeñas pero concretas que hacen que el rumor no sea solo rumor. Lo siguiente, si te estás preguntando, tiene que ver con lo que está bajo la tierra, pozos encadenados y voces que salen de la oscuridad. Antes de entrar, piensa en esto. En cada lugar, quienes cuentan las historias no buscan fama, quieren dejar una advertencia. La memoria de los pueblos funciona así. A veces protege, a veces aparta. Hay relatos que terminan con tierras vendidas, casas abandonadas y perros que ya no ladran. Hay otros que dejan marcas en el metal, huellas en la pintura, energía que no se explica. Voy a contarte la historia del Pozo del Guardián, pero antes de eso, quiero que imagines el sonido de la noche en un rancho cuando todo está quieto. El agua en el cubo, un búho lejano, el crujido de la madera. En algunos pozos no sale agua, sale algo más, y la gente lo siente en la espalda, como si algo bajo la tierra supiera que lo están mirando. La historia del pozo del tío Jacinto parte de un rancho donde el agua nunca fue suficiente. El pozo estaba cubierto por una tapa vieja, encadenada. La gente decía que era para que nadie tirara nada allí. Lo curioso no era la cadena, sino que por las noches se escuchaban murmullos. No eran voces claras, eran como si algo oyera y respirara. Al principio uno cree que es el viento, me dijo la vecina que conocía la historia. Pero cuando te acercas y el viento no sopla, la voz sigue ahí, bajita, como si alguien estuviera debajo de la tapa pidiendo que le cuenten algo. Tío Jacinto, que era de los que no espantan los cuentos con la risa,
Juró haber sentido una presencia mientras tapaba el pozo una noche. Le pasé la mano por la tapa y sentí como si algo me apretara los dedos, contó a quien lo escuchó. No me lastimó, nomás un apretón, como si quisiera hablar. Yo le dije, no te quiero, no te busco, y la tapa dejó de apretar. A la semana, mi caballo se desapareció. La atmósfera cambió desde entonces. Los animales no bebían tranquilos. Algunos se negaban a acercarse al bebedero, y cuando la noche llegaba, se oía algo como pasos a prisa dentro de la tierra, un rumor que no pertenece a ninguna criatura de la superficie. Los que se han acercado a mirar del hoyo dicen que sienten olores extraños, una mezcla de humedad y algo inoxidable, una respiración que no pertenece a humanos. La presión en el pecho aumenta, como si la tierra quisiera contar algo y no tuviera voz. La familia de Jacinto decidió vender el rancho. Es una reacción común. Vender la tierra es la forma más fácil de cortar una cadena de recuerdos no deseados. Pero vender no borra la memoria, solo la traslada. Quien compró la tierra decía dormir mal, que la noche en el rancho le pesaba en el cuerpo. Al final, los vecinos cambiaron la ruta, como si el pozo fuera una marca en el mapa que mejor evitar. Queda un detalle que enlaza estas historias. Los testimonios nunca terminan con una explicación clara. Siempre hay un espacio vacío donde la razón se queda corta. Y es en ese hueco donde crecen las leyendas. Ahora, si te parece que hasta aquí hemos rozado la intemperie, lo que sigue va directo a la iglesia en ruinas, donde las campanadas no solo llaman a misa, parecen cobrar vida propia. Pero antes de entrar en esa última historia de este bloque, detente un segundo y piensa en la forma en que los pueblos cuidan sus nombres, sus santos y sus campanas, porque cuando una campana suena sin badajo, cuando el golpe metálico no tiene quien lo mueva, algo se está comunicando desde otra costumbre, de otra devoción. Hay lugares que no solo rezan, repiten, cuentan y a veces castigan. Aquí me detengo un momento y dejo el silencio hacerse denso. Pronto te contaré lo que pasó alrededor del campanario y por qué el padre Nicaso terminó obsesionado con tocar una campana que ya no debía sonar. Mientras tanto, recuerda, estas historias vienen de gente que vive de la tierra, que reconoce el olor de la lluvia y el rumor de la noche. No las cuento como hechos inmutables, las presento como testimonios que, si ocurrieron como dicen, cambiaron vidas. Y si conoces alguna historia parecida, habrá tiempo para que la compartas más adelante. La casa frente a la iglesia en ruinas quedaba clavada en la plaza como una promesa que nadie quería cumplir. Tepezala, lo dicen con orgullo los que nacieron allí, es un pueblo de calles empedradas y techos rojizos donde el día se organiza por campanas. Por eso, cuando la campana dejó de sonar con normalidad, la gente notó primero la ausencia y luego la extrañeza. El repique no venía de los dedos de nadie, sino de algo que insistía en contar. Amadeo Vives heredó esa casa en un momento en que no tenía muchas historias que contar. Volvió del norte con unos pesos en el bolsillo, dispuesto a recomponer la vida entre paredes que conocía desde niño. La plaza le resultaba pequeña y segura, y la iglesia, aunque en ruinas, conservaba la sombra de un pasado devoto. Lo que Amadeo no esperaba era que la campana de la torre tuviera su propia respiración. Al principio pensé que era el viento, me contó Amadeo con la voz de quien todavía siente la vibración en el pecho, pero la noche que me quedé a dormir después de la mudanza, algo me hizo abrir la ventana. Eran golpes, como si alguien diera con los nudillos contra metal sin dejar huella, y la campana sonaba sin badajo, como un sonido que viene de adentro. La campana no tenía badajo, al menos así se veía cuando alguno subía a mirar. La pieza metálica estaba colgada, oxidada, hueca, y sin el badajo parecía más bien un ojo que no veía que alguien mirara. Pero las campanadas seguían. Eran golpes secos, acompasados, que llamaban la atención por lo imposible. Nadie movía ese badajo inexistente. Era como si la torre misma golpeara su propia memoria para recordar algo que el pueblo prefería no oír.
Doña Domitila era vecina de Amadeo, la conocía toda la vida y hablaba despacio, con esas pausas que dejan espacio a la superstición. El padre Nicaso, dijo en cuanto Amadeo le preguntó por la historia de la iglesia, no era hombre de jugar con campanas. Cuando vivía, tocaba para todo, para la misa, para la procesión, hasta para abrir el mercado. Pero se metió con cosas que no debía. Empezó a tocar cada noche, por horas, sin razón. Decía que la campana tenía que seguir contando. Luego dejó de dormir, y la gente empezó a contar faltas. Las versiones varían en los matices, pero la idea era la misma. Al padre Nicaso lo consumió la campana. Unos dicen que trató de mantener cerrada una puerta, otros que quería apaciguar un rumor que se convirtió en peso. Lo que más contaban los vecinos era lo que pasaba cuando la campana sonaba de madrugada. Cosas pequeñas, aparentemente sin conexión, que terminaban siendo señales. Perros que aparecían muertos en la calle, gallinas que dejaban de poner, el reloj de la plaza que marcaba horas que no eran, como si la campana contara y la gente quedara en la cuenta, murmuraba doña Domitila. Amadeo no creía mucho en eso hasta la noche en que su perro, un mestizo con más años que dientes, se detuvo en medio de la calle y dejó de respirar. Iba con él a la puerta, como todas las tardes, cuando el silencio se rompió con un golpe metálico que pareció venir desde dentro del pueblo. El perro se erizó, miró hacia la torre y cayó sin soltar un sonido. No quiero decir que la campana lo mató, me advirtió Amadeo con cuidado, sabiendo las trabas del cuento. Pero dentro de mí algo se apagó esa noche. Fue una campanada y luego el perro. No hubo sangre, no hubo lucha, nomás un ruido y un cuerpo que ya no se levantó. El pueblo dividió su mirada entre la lógica y el miedo. Algunos achacaron la muerte del perro a la edad, otros más prudentes empezaron a evitar pasar por la plaza a ciertas horas. Para Amadeo, aquella noche cambió el gesto con que miraba su propia casa. Empezó a sentir que la plaza lo contaba, no como quien anota el nombre en una lista administrativa, sino como quien enumera de a uno los elementos de un rito que no se entiende. Eso era lo peor, la sensación de ser contado. No era una voz que dijera tu nombre, ni una sombra que te tocara. Era un peso en la boca del estómago, como si un nombre invisible se trazara sobre tu frente cada vez que la campana golpeaba en la madrugada. Algunos vecinos decían que era la manera que tenía la iglesia ruina de recordar a quienes habían faltado. Otros aseguraban que el padre Nicaso había enseñado a la campana a hacer cuentas que la carne pagaba. Doña Domitila me llevó una vez hasta la base del campanario para mostrarme algo, un anillo en la piedra, como si alguien hubiera atado algo pesado y luego se hubiera ido. No era nada espectacular, pero en ese anillo se podía leer el tiempo con los dedos, la corrosión, las pequeñas marcas, y si uno prestaba atención, una mancha más oscura que parecía absorber la luz. Cuando el padre estaba vivo, a veces yo lo veía subir con una linterna y bajar sin luz. Me dijo, no sé qué buscaba. A la gente le gusta creer que los curas arreglan todo, pero a veces el que canta se queda con lo que no debe. El clímax de la historia llegó en una noche de luna que apenas se asomó. Amadeo recuerda la secuencia como si la hubiera vivido desde afuera. Primero el viento que no era viento, un soplo frío que barría la plaza y dejaba olor a hierro. Después, un golpe prolongado, más largo que los habituales, que se sintió en la mesa, en las puertas, en los platos que temblaron en los anaqueles. Y luego, un sonido que no era del todo campana, ni del todo otra cosa. Una sucesión de toques como si alguien contara con paciencia, hasta un número que nadie más veía venir. Sentí que me hacía pequeño, confesó Amadeo, como si esas campanadas me pusieran en fila. Y cuando la última campanada terminó, me vi a mí mismo en la oscuridad, como si me hubieran contado entre los que ya no están. No había nada malo, no me dolía nada, solo la certeza de que si me quedaba, algo me podría llevar. Lo que pasó después es, según la versión de Amadeo, la marca física que inspiró el rumor, la sombra. No una sombra común, sino una silueta que bajó por la torre y se quedó flotando en la plaza, sin pisar, como si la gravedad se hubiera rendido ante su presencia. La figura no tenía rasgos definidos,
Recordaba a una persona envuelta en una capa que ondeaba sin viento. La gente que la vio dijo lo mismo. La sombra parecía mirar a cada quien con una atención que no cesaba, como quien revisa una lista con lentes. Amadeo asegura que la sombra lo siguió hasta el borde del pueblo, aunque él mismo se fue en coche esa noche, como quien huye de algo que no se puede explicar. Yo manejé y sentía que alguien iba detrás, que la torre me respiraba en la nuca. No había luz que la mostrara ni figura que se proyectara. Era una certeza en la espalda. Alguien me estaba contando y yo no quería ser parte de esa cuenta. Al día siguiente, la gente encontró una estela en la puerta del panteón, marcas que parecían haber dejado dedos invisibles, como si la sombra hubiese rozado la piedra. Los niños dijeron que escucharon un susurro que decía «ya», y algunas señoras que todo aquello era castigo por no cuidar lo santo. Otros solo miraron y pensaron en vender su casa. Amadeo decidió irse. No fue una decisión impulsiva. Lo pensó, lo repasó con el poco dinero que le quedaba. Vender la casa le dolía, pero más le dolía la sensación de que cada noche su cuerpo podía ser anotado en un cuaderno que nadie quería hojear. No quiso llevar la campana con él, ni quiso que la sombra fuera a la ciudad, pero las leyendas funcionan como raíces. No se arrancan, se transfieren. La casa quedó vacía y la gente empezó a pasar de largo. El cierre de esa historia es abierto, como muchas de este tipo. Quien compró la casa después dijo que dormía mal, que el pueblo entero parecía guardar la respiración cuando la noche caía. Hubo quienes afirmaron volver a escuchar golpes y otros que negaron todo y se mudaron sin mirar atrás. Amadeo, por su parte, contó conmigo que años después, en la ciudad y lejos del pueblo, seguía despertando a la misma hora en que la campana daba sus golpes. A veces soñaba que alguien contaba su nombre, otras noches simplemente sentía un peso en la lengua y el deseo de no salir. Estas 5 leyendas comparten algo más que el escalofrío. Todas hablan de una relación que los habitantes del campo tienen con la tierra y con los objetos que la pueblan. En el rancho El Limón, esa relación se manifestó en plumas que sobraban, en heridas que nadie podía explicar. En la carretera, en un jinete que roba tiempo. En la milpa, en un barro negro que no es tierra para sembrar. En el pozo, en voces que salen de abajo, y frente a la iglesia, en una campana que anota nombres. No son hechos probados, son relatos que nacen del cruce entre el miedo, la sabiduría popular y la necesidad de ponerle sentido a lo inexplicable. Piensa por un momento en la soledad del campo, un espacio donde las noches se llenan de sonidos que la ciudad ya no reconoce, donde las sombras pueden caminar con nombres propios porque hay menos ojos que las enfrenten. Allí, las leyendas funcionan como barreras, avisan, previenen, advierten. No pases por ahí, dice la tradición. No sigas esa sombra, dice la abuela. Son consejos enmarcados en historias que tienen más fuerza que cualquier advertencia técnica. A veces lo que protege no es la verdad, sino la historia que la comunidad acepta para mantenerse unida. También hay en esos relatos una constante sobre prueba y evidencia. No bastan los relatos, la gente pide objetos, marcas, residuos. En El Limón fueron plumas en una herida. En la carretera, abolladuras con polvo que no se quita. En la milpa, barro que contamina la cosecha. En el pozo, voces que se acercan a la tapa. Y en la plaza, huellas en la piedra. Esos elementos le dan peso a la leyenda sin convertirla en un hecho. Se vuelven testimonios físicos que, a su vez, nutren el rumor. Y está la manera en que las autoridades y la gente del pueblo reaccionan. Con escepticismo la primera vez, con respeto a la segunda y con distancia a la tercera. A menudo quienes podrían investigar, policía, autoridades locales, minimizan para no sembrar pánico o porque no tienen herramientas. La reacción más común es la del olvido. Vender la tierra, irse, cerrar la puerta,
Pero la memoria no se borra con un aviso de venta. Solo se traslada, como una semilla que duerme esperando un tiempo propicio para germinar. Quizá lo más inquietante de estas historias sea su capacidad de quedarse pegadas a quienes las oyen. No importa si crees o no en la nahuala, en el jinete o en la campana. Después de escuchar, las noches ganan más territorios que antes. Se piensa 2 veces antes de tomar un camino en la oscuridad. Se evita la esquina donde se dice que algo vio a una mujer con plumas. Se mira con recelo el agua del pozo. Las leyendas logran, con pocas palabras, reorganizar el mapa emocional de una comunidad. Antes de cerrar, hay detalles que vale la pena anotar sobre la oralidad de estos relatos. En todos ellos aparece una figura de autoridad o confianza. El encargado del rancho, el tío que hace rutas, el abuelo que advierte, el curandero que explica en tonos tranquilos y hasta el padre que toca la campana. Esos personajes no siempre resuelven la cuestión, muchas veces la alimentan. Su presencia hace que la historia no sea solo una anécdota, sino una narrativa que cruza generaciones. A través de ellos, la leyenda se transmite como advertencia, como enseñanza y, en algunos casos, como medida de respeto para el lugar. También hay una relación íntima con lo sagrado y lo profano. Estampitas de San Benito que humedecen, curanderos que no pueden arreglar la noche, campanas que cuentan. La fe aparece no como una promesa de solución absoluta, sino como un acto humano de resistencia ante lo que no se comprende. Se colocan santos, se encienden velas, se pide en voz baja, no porque lo sobrenatural cambie de opinión, sino porque la comunidad necesita ritualizar su miedo para seguir viviendo. Si estas historias te dejaron con la piel de gallina, no es casualidad. Están pensadas para eso, para tocar el lugar donde el folclore y el temor se encuentran, para recordar que en un país de pueblos y ranchos hay lugares que hablan y que a veces no se contentan con ser solo territorio. Son sitios que reclaman memoria, que exigen respeto, y muchas veces la forma más prudente de respetarlos es escuchar y, si conviene, alejarse. Hoy te hemos traído 5 relatos que dicen venir de ranchos y pueblos de México. No son crónicas periodísticas, son voces que llegaron desde las veredas, desde las casas con techo de lámina y desde las plazas donde las campanas aún mandan. Si te interesa el folclore, la sensación que queda es la de un país que aún sueña con lo que la noche guarda. Si lo tomas como un aviso, quizá te quedes con la prudencia de quien no vuelve a caminar por el camino izquierdo de un rancho por la noche. Si lo tomas como cuento, quizá te guste el rumor y lo compartas junto a una taza de café. Me gustaría saber, ¿cuál de estas 5 leyendas te heló la sangre? ¿Tienes alguna historia parecida en tu pueblo o rancho? Deja tu relato en los comentarios. Aquí seguimos reuniendo voces porque, como viste, las leyendas funcionan mejor cuando las contamos en compañía. Si este video te inquietó o te fascinó, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien a quien le gusten los mitos y los pueblos. Así nos ayudas a que más testimonios no se pierdan. Antes de irme, quiero dejarte con una imagen. Imagina la plaza de un pueblo cualquiera al filo de la noche, el silencio espesándose, y una campana que, sin badajo, decide contar. ¿Quién crees que estaría dispuesto a escuchar hasta el final? Comparte, comenta y cuida los caminos que atraviesas. Hay lugares que no son para todos.